tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará,
en ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así.
su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale: vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite. Vamos, fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno, aplauda con gozo a su Señor y a su nombre. Él es bueno y esto dice así: Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro,
Apláudale a su Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Buenas noches, preciosa iglesia. Qué bendición que hoy podamos continuar con el tema de Efesios, pero ahora en el capítulo 3 vamos a estar estudiando el ministerio de Pablo a los gentiles, el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Para él fue muy relevante hacer énfasis en el llamado, en la asignación que Dios el Padre le había entregado al apóstol Pablo, a él mismo, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de que yo pueda iniciar el tema, yo solamente quiero comentar que la semana pasada dejé de tarea que estudiaran Hechos capítulo 15 acerca del concilio, el primer concilio que se registra en el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, el primer concilio que se hizo en Jerusalén, y donde los apóstoles resolvieron 4 cosas importantes que deberían de recomendarle a la iglesia de los gentiles, a los gentiles más bien, que se convertían al Señor y se convertían en iglesia de Jesucristo. Y habían 4 cosas que ellos resolvieron instruir, mandar a través de una carta y a través de los apóstoles para que fuera leída en todo lugar. Amados, mientras yo estoy predicando, quisiera que los que estudiaron el capítulo 15 de Hechos escriban esas 4 cosas importantes. En Facebook, en YouTube, puedes subir tu respuesta, por favor. Ahora, Efesios capítulo 3, vamos a leer y luego vamos a tratar de explicar, o vamos a explicar. Por esta causa, ya el apóstol Pablo viene explicando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al reconciliar al pueblo judío con el pueblo gentil y hacer de los dos un solo hombre y una sola familia. Dice un solo cuerpo, matándolas en ella las enemistades en la cruz del Calvario. Y ahora el apóstol Pablo venía explicando todo eso, y en el capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Porque el apóstol Pablo quería dejar en claro a los efesios que si él estaba ministrándole a ellos la palabra, si él estaba siendo encarcelado, si él era prisionero en esos momentos que él estaba escribiendo la carta a los efesios, era precisamente por la asignación que había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo le da énfasis al trabajo ministerial que él tenía, dirigido y prácticamente designado por el cielo mismo. No era algo que a él se le hubiese ocurrido. Él estaba trabajando en el campo de los gentiles, llevando la palabra por una asignación divina. Y por lo tanto el apóstol Pablo empieza diciendo que él era prisionero. Él en ese momento estaba encarcelado. Por eso, cuando empecé a dar este tema, una de las cosas que le pedí a Dios: Señor, ¿qué necesitamos hablarle a tu iglesia? Y una de las cosas que la carta de Efesios contiene, toda la palabra de Dios es bendecida, por supuesto, es inspirada por el Señor, pero precisamente esta carta de Efesios contiene el corazón también del apóstol Pablo, contiene la carga que tenía el apóstol Pablo para que la iglesia fuese cimentada, fuese afirmada en las verdades poderosas, eternas, y esa era la iglesia gentil. Y el apóstol Pablo está diciendo: soy prisionero de Cristo Jesús, escúchenme, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El apóstol Pablo no se avergonzaba de estar encarcelado. El apóstol Pablo sabía que la causa de su cárcel era por causa de Cristo, porque él era un hombre que llevaba la palabra a ese pueblo gentil.
era un hombre que estaba asignado por Dios y había oposición, el enemigo estaba enfurecido, pero el apóstol Pablo dijo: yo soy prisionero de Cristo. No estaba diciendo: yo soy prisionero del gobierno romano, yo soy prisionero pues por las autoridades romanas. No, yo soy prisionero de Cristo. Él sabía por qué estaba en esa situación. Dijo: así que os habéis oído, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, cuando Dios hace un llamado a un hijo de Dios, a una hija, para realizar una función, un trabajo, un ministerio, Dios da gracia. Dios nunca te envía sin todo el equipamiento que tú y yo vamos a necesitar. Por eso el apóstol Pablo está diciéndole a los gentiles, otra vez te lo voy a volver a leer: por esta causa yo, Pablo, por todo lo que yo vengo explicando, dice él, dice: ahora soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿sí? Por revelación me fue, dice aquí, declarado el misterio que antes he escrito brevemente. Y bien, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, ¿sí? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y dice después que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí viene reafirmando la enseñanza del capítulo 2. Dice: del cual yo fui hecho ministro, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: los gentiles como los judíos somos ahora un solo cuerpo y son coherederos. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Está hablando de la iglesia de Jesús. Dice: y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todas las promesas ahora, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, todas las promesas en Cristo Jesús son sí, son en Él sí y son en Él amén. Todas las promesas, nosotros ahora somos acreedores, somos herederos de esas promesas que están en la palabra de Dios. Y dice después: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Otra vez está recalcando: fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según el poder, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dicho lo anterior, quiero hacer una mención que cuando el apóstol Pablo es alcanzado por Dios, nadie le predicó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue alcanzado por revelación. Cristo se le reveló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo lo describe Hechos capítulo 9, y el apóstol Pablo ese día, según la palabra de Dios, ese día el apóstol Pablo iba a Damasco porque llevaba cartas de los principales religiosos de su tiempo, de las autoridades religiosas de su tiempo. Él llevaba cartas
con este propósito. Dice en el capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjate, ¿quién le entregó la carta a él? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, camino con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y después dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, iba muy cerca de su objetivo, pero no pudo llegar. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, porque no era Pablo, era Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dan cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ya Jesús le había dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice el Señor, levántate y entra en la ciudad, es decir, iba a Damasco, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, escuchen bien, se pararon atónitos, sorprendidos, perplejos, oyendo a la verdad la voz. Todos ellos oyeron la voz, mas sin ver a nadie. O sea, el apóstol Pablo tuvo un encuentro, una visitación sobrenatural para su conversión, para que él fuera alcanzado. Y fue Cristo mismo, fue persona. Eso es impresionante. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe también a los Gálatas, él dice, este evangelio yo no lo recibí no lo recibí de hombres. Te lo voy a leer, por favor. Acompáñame a Gálatas. Ojalá tengas tu Biblia a la mano y leas conmigo lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice acerca de su conversión. Y aquí está, en el capítulo 2, versículo 11 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, ¿sí? Sino por revelación de Jesucristo. Fue una revelación lo que él tuvo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El apóstol Pablo era un perseguidor acérrimo, un perseguidor que aborrecía a todos aquellos que perseguían el camino, que caminaban con el Señor. Él odiaba a los cristianos, él aborrecía a los cristianos. Y él, el día que iba a Damasco, él tomó cartas del sumo sacerdote para que si llegaba a las iglesias, a las sinagogas, y encontraba personas que seguían el camino, dice así, que seguían este camino, dice que los arrestara y los trajera a Jerusalén y los trajera presos. Amados, el apóstol Pablo aborrecía a los cristianos. Por eso cuando el Señor se le revela, se le manifiesta, él le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo él. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora el apóstol Pablo en Gálatas está explicando una vez más y está diciendo lo siguiente: yo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, versículo 14 del capítulo 1, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y no era celoso que él encarcelaba y mataba a cristianos, ¿sí? Era un odio. Él sentía que de esa manera él le servía a Dios. Fíjate. Y dice, pero cuando agradó a Dios, esto es poderoso, escúchalo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En este pasaje,
Él dice, Dios ya me había apartado desde que estaba en el vientre de mi mamá. Eso es algo que tenemos que agradecer a nuestro Padre Celestial. Tú y yo no estamos aquí por voluntad de hombre, estamos aquí porque a Él le plació escogernos y apartarnos desde el vientre de nuestra madre. Podrás haber sido lo que hayas sido, pero su gracia es todopoderosa. Y dice aquí, y me llamó por su gracia. ¿Por qué estás llamado aquí? ¿Por qué estamos en el camino? Con C mayúscula. No porque tú y yo seamos buenos, es por la gracia infinita de Él. Por eso no tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó el Señor para ir por aquellos que también necesitan escuchar el mensaje del poderoso evangelio del reino de Dios, que salva, que sana, que libera, que transforma y que anuncia también que Cristo viene pronto. Por eso el apóstol está diciendo lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, bendito sea Dios, revelar a su Hijo en mí, hola, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, todo esto Él lo recibió por revelación. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y bueno, es un poquito más largo, pero lo que quiero decir es que el apóstol Pablo está recalcando en la carta a los Gálatas que este evangelio, él lo está diciendo, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ni lo recibí, dijo él, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué impresionante fue la conversión del apóstol Pablo. Porque cuando el Señor se le manifestó, cuando el Señor le habló, dice así, mira, escucha lo que dice el pasaje: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Wow! Una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. Algo que yo estoy creyendo, amados, mientras estoy compartiendo esto, que hay personas que pertenecen a los cárteles, que pertenecen a las organizaciones delictivas más poderosas de México y del mundo, que en este tiempo van a tener, y estamos profetizando, van a tener manifestaciones de la gloria de Dios, y no vamos a sorprendernos que en algunos días más por venir, ellos van a estar hablando que de una manera tan poderosa el evangelio de Jesucristo, porque Dios nos va a alcanzar. El gobierno no ha podido desbaratar los cárteles, pero la gloria de Dios va a invadir nuestra nación y va a alcanzar a esos cárteles. Por eso no dejemos de orar por nuestro país, no dejemos de orar por nuestra nación, no dejemos de orar por nuestras ciudades, porque la gloria de Dios se estará manifestando con poder, se estará manifestando con la gloria de su misericordia y de su amor para con aquellos que aún no le conocen y están, sus pensamientos están embotados, están velados, están oscurecidos, están entenebrecidos, pero la gracia de Dios que actuó en el apóstol Pablo, que en ese momento él era Saulo, ¿verdad? Esa es la misma gracia que estará actuando. Por eso yo estoy declarando que mis generaciones futuras, estoy declarando que mis hermanos que aún no conocen al Señor van a servir al Señor, van a adorar al Señor, van a ser siervos de Dios. He profetizado sobre ellos que ellos le van a predicar, ellos van a ser usados por el Señor y los dones que ellos tienen van a estar puestos al servicio de nuestro Dios. El apóstol Pablo está diciendo que fue una manifestación, fue una revelación cuando él recibió el evangelio, cuando él recibió a Cristo. Él no lo conoció por un mensaje de hombre, sino por revelación. No lo recibió de hombre alguno, ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo mismo. Y cuando estos hombres ven la luz, ¿verdad? Más bien escuchan la voz, pero no ven a nadie, ¿sí? El apóstol Pablo está diciendo, o la escritura está diciendo, perdón, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz,
mas sin ver a nadie. Ellos también fueron partícipes de esa manifestación de gloria del poder de Jesucristo. Y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, o sea, esa luz fue tan poderosa que él no pudo mantener los ojos cerrados, abiertos. No pudo mantener los ojos abiertos porque era la luz de la gloria de Dios. Y cuando él quedó enceguecido por esa luz de gloria, amados, dice que él se levantó de tierra y abriendo los ojos, después de esa manifestación, no veía a nadie. Él quedó ciego por esa luz. Dice, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, porque Dios le dijo en esa voz de Cristo mismo, dice que le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, estuvo prácticamente ayunando. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, ¿verdad? A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El apóstol Pablo era famoso por la forma en que él tenía un celo tan fuerte, religioso. Él dice que él aventajaba a todos, a muchísimos de su nación, por el celo que él tenía de su religión. Dice, cuántos males ha hecho a todos en Jerusalén, a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, si no lo sabía Ananías. Tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Escucha lo que le dijo el Señor a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que cuando el Señor le habló a Ananías que fuera a ver a Saulo y que le impusiera las manos para que él fuera, recobrara la vista, dice que el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, así dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Desde el momento que el Señor alcanzó al apóstol Pablo, le anunció su asignación. Y yo no dudo por nada que el hermano Ananías le dijo al apóstol Pablo, Dios me dio esta palabra, esto me dijo que tú has sido escogido para llevar su nombre a los gentiles. Así que la asignación del apóstol Pablo desde que él fue alcanzado fue para que llevara la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en presencia de gentiles, de reyes. Eso se cumplió. Él le predicó a reyes. Hubo uno de ellos que cuando le predicó dijo, por poco me persuades. Y le dijo él, por poco, por mucho, ojalá te convirtieras al Señor. Porque él le platicó de cómo fue alcanzado y dice, no hombre, por poco y me persuades. O sea, eso está impresionante lo que te pasó, Pablo. Amados, esto está sucediendo también en este tiempo. Esto va a seguir sucediendo. Dios va a estar manifestando su gloria. Yo no dudo por nada que gente sanguinaria que hoy está en las tinieblas va a estar siendo alcanzada por la gracia y la misericordia de aquel que llamó al apóstol Pablo, que me llamó a mí, que te llamó a ti, estará también actuando en la vida de ellos. No dudo por nada que esa gracia está actuando en este momento en el mundo, en los hombres. Así que el apóstol Pablo, vamos a regresar a Efesios. El apóstol Pablo está diciendo, le está explicando a la iglesia de los Efesios y dice,
en el versículo 7, voy a repetir una vez más, capítulo 3, versículo 7 de Efesios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. O sea, este poder sobrenatural, esta habilidad sobrenatural, me fue dada esta gracia. Es un don inmerecido. Gracia es un regalo o don inmerecido, pero también gracia significa el poder que te capacita para realizar la obra de Dios. Eso es gracia. Me fue dado esta gracia, ¿sí?, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En otra versión dice las innumerables, incontables riquezas de Cristo. El versículo 9, para mí este pasaje, el 8 y el 9 son muy relevantes porque hay dos palabras importantes. La número 1 dice de anunciar. Tú y yo fuimos llamados para anunciar a Cristo, anunciar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. Fuimos llamados, nos fue dada la gracia a nosotros para nosotros anunciar quién fue el que nos rescató, quién fue el que nos perdonó, quién fue el que nos liberó, quién fue el que rompió la maldición, quién fue el que quitó nuestra condena, quitó nuestro tormento, nuestra vida sin propósito. Estoy buscando otras palabras de cómo describir cuando estábamos sin el Señor. ¿Quién fue el que quitó la frustración, la angustia, la soledad? ¿Quién fue el que sanó nuestras heridas? ¿Quién fue el que reconstruyó? Y aún, como dijera un pastor, todavía estamos en ese proceso de reconstrucción. No somos obra perfecta. La gracia del Señor sigue trabajando en nuestros corazones, sigue operando en nuestras vidas, sigue operando en nuestro interior. Su gracia infinita está actuando en nuestras vidas aún todavía. ¿Y cómo fue que Él nos llamó? Esa es la responsabilidad de ti y de mí, de anunciar, de llevar la palabra de Dios. Que no se te olvide, iglesia amada, por qué el Señor te llamó, por qué el Señor te rescató. Dijo el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel. Qué hermoso cuando una mujer está enamorada de su esposo y anuncia las virtudes. Ay, que mi marido me cocina. Ay, que mi marido me consiente. Ay, que mi marido me compró unos tacos. Ay, que el Face está lleno de eso. Ay, que algunos son falsos. Ya sé que algunos son falsos. Algunos son muy auténticos. Y no está mal, o sea, qué bueno que lo publiquen y que esa alegría de poder tener esa dicha de ser amada por un hombre, ¿verdad? O el esposo también. Ay, mi mujer me cocinó. Ay, mi mujer me consintió. Ay, y qué hermoso, porque de alguna manera se cumple en esa relación de pareja que se anuncian las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de tu cónyuge? Ay, no, pues que es muy atento, no, que me consiente, no, que me considera, no, que me regala, no, que está atento de mí. Bueno, entonces, ¿tú cómo anuncias las virtudes de él? ¿Qué es lo que de qué manera tú anuncias las misericordias? ¿De qué manera más bien anuncias las virtudes? Porque el apóstol Pedro dice que nos llamó para anunciar las virtudes de aquel, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos en tinieblas. Nosotros íbamos directo a una condenación eterna, pero su gracia infinita, su gracia inexplicable, nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel. Ese es el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 9, dice, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo tú anuncias el evangelio? ¿De qué manera tú puedes anunciarlo? Pues lo anunciamos hablando explícitamente del Señor, hablando explícitamente de lo que Jesús ha hecho en nosotros, hablando explícitamente de cuál era tu condición antes de y cuál es tu condición después de
conocer al Señor. Ese es el encargo. El apóstol Pablo está diciendo, me fue dada esta gracia de anunciar, ¿sí? Este privilegio, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las incomparables, inescrutables, innumerables riquezas de Cristo. Pero el versículo 9 habla de una segunda cosa importante a la que él fue llamado. Y dice, primero dice de anunciar, pero ahora dice en el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo, en este pasaje, en este párrafo del capítulo 3 de Efesios, toca dos palabras muy importantes que la iglesia en este tiempo debemos entender. Número uno, usted fue llamado a anunciar. Pero número dos, usted fue llamado a aclarar. Y aclarar, dice aquí, aclarar a todos. No declararle a algunos, es declarar a todos. Cuál sea la dispensación. Y entonces aclarar. ¿Qué significa la palabra aclarar? Aclarar no es otra cosa más que dar luz, hacer entender, explicar con claridad, darse a entender y hacer que la mente de la persona, ¿verdad?, comprenda por el Espíritu Santo. Es tan importante, dice, y de aclarar. Por eso el apóstol Jesús dijo, id y predicad el evangelio. Esa es la primera parte, es anunciar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero lo siguiente dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Una cosa es predico el evangelio, evangelizo, y otra cosa es discipulo. Cuando tú anuncias, ¿verdad?, el evangelio, tú estás evangelizando. Pero cuando tú aclaras, tú estás discipulando. No es lo mismo evangelizar que discipular. El evangelizar me lleva a cumplir con la gran comisión, pero el discipular me lleva a aclarar la mente, el que las personas comprendan, darles luz en su corazón y en sus pensamientos del propósito, de la voluntad, de las verdades de Dios que transforman, que se vuelven un fundamento en ellos para que ellos vivan agradando también a nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, lo quiero leer, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera etapa. El apóstol Pablo en el versículo 9 dice de anunciar, esta gracia de anunciar, pero en el versículo 10, ¿verdad? En el versículo 8 dice anunciar, pero en el versículo 9 dice y aclarar. Aclarar es dar luz, es iluminar. Eso es. Entonces el Señor Jesús en el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros evangelizamos, anunciamos, pero cuando nosotros discipulamos, aclaramos. El apóstol Pablo lo dijo muy claro, muy en orden, pues. Primero dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aclarar a todos cuál sea la dispensación. La palabra dispensación en Efesios capítulo 3 versículo 10 no es otra cosa más que 3:9, perdón.
no es otra cosa más que proviene de la palabra koinonía. Y koinonía significa comunión, significa relación estrecha y significa confraternidad y otras palabras más que no anoté, pero básicamente la palabra dispensación proviene de la palabra koinonía, que también en otro significado, bueno, ya lo dije, es comunión. Entre nosotros, cuando hablamos de koinonía en la iglesia, es compañerismo, es comunión. Pero aquí el apóstol está diciendo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, y usando la palabra, la raíz de esa palabra es koinonía. Entonces dice, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amados, esto de la salvación de los gentiles, para nosotros hoy, sí, los gentiles somos salvos por la gracia. Pero cuando el apóstol empezó a anunciar esto, fue todo un misterio que estuvo oculto por los siglos en Dios. Cuando el apóstol Pedro en el capítulo 10 fue a predicar a Cornelio, porque Cornelio tuvo una revelación, y cuando Cornelio manda a buscar a Pedro, Cornelio recibe del ángel la instrucción, manda a buscar a Pedro porque él tiene un mensaje para que tú y tu casa sean salvos. Imagínate, eso lo dice Hechos capítulo 15, donde dejé la tarea del el concilio de Jerusalén. Eso fue lo que le dijo el ángel a Cornelio. Y la Biblia dice en el capítulo 10, versículo 1, dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que daba limosna, era un hombre que oraba a Dios siempre y era temeroso de Dios, él con toda su casa. Y aún así no era salvo. Solo quiero corregir que cuando el ángel le habló a Cornelio para que mandara a buscar a Pedro, no, ese pasaje de donde le dijo, él tiene un mensaje para que tú y tu casa sean salvos, está en Hechos 11, versículo 13 al versículo 15. Del 13 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles. Ahí está aclarado, el apóstol Pedro lo dice claramente, que ese fue la recomendación, que ese fue el motivo por el cual el ángel le dijo a Cornelio, manda a buscar a Pedro, para que él tiene un mensaje para ti. Lo voy a leer, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí queda confirmado que la salvación es por gracia, no por obras, aunque él era un hombre temeroso de Dios. Ahora, quiero concluir, ya estoy finalizando, me quedan muy poco tiempo, y yo solamente quiero concluir en Efesios capítulo 3, versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Dispensación es koinonía del misterio, es decir, la comunión con el misterio, la comunión con la relación estrecha, dice la koinonía, que en otras palabras es confraternidad también, o es relación estrecha. El apóstol Pablo está diciendo, voy a aclarar, esta es mi función, aclararles a todos cuál sea la relación estrecha que tienen, del misterio con el misterio escondido. ¿Y quién es el misterio escondido? ¿Alguien se ha preguntado qué es el misterio escondido? Dice, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Te lo voy a leer de una manera tan clara como el apóstol Pablo lo dice en Colosenses. En el capítulo 1, versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, aquí vuelve a hablar el misterio. El misterio no es otra cosa más que el secreto, ¿verdad? El secreto o el misterio es lo mismo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él era el misterio. Cristo, Él fue manifestado, Él estuvo oculto por los siglos, ¿verdad? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, enseñanza, en toda sabiduría, ¿verdad? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Por qué la iglesia debe estar preocupada por anunciar y amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría? Porque un día vamos a dar cuentas al Señor, y porque un día tú y yo nos vamos a presentar, y Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados en Él, y a los que nosotros ganemos para Él, los presentemos al Señor perfectos por medio del poder de la enseñanza del Evangelio, que transforma, que renueva y que hace nuevas criaturas por el poder de la gracia. He terminado, solamente quiero leer el último pasaje de Efesios, la última cita, donde dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En la versión Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios, que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. ¿Dónde crees que Dios ha depositado la gloria de su belleza, de su sabiduría y su grandeza? En ti y en mí, que somos su iglesia. Amada iglesia, busquemos más la sabiduría, el entendimiento, la gracia del Señor, buscar más su presencia, porque a través de ti y de mí, la belleza, la grandeza y la sabiduría de Cristo va a ser dada a conocer a principados y potestades, y todos quedarán asombrados de esa multiforme gracia y sabiduría de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, sigue buscando al Señor y sigue llenándote de su amor.